en un modo de predicación expositiva. Estamos hoy en la parte número 3 ya de nuestra carta, vamos avanzando. El título para el día de hoy es Nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Y en este primer capítulo que estamos trabajando en esta carta, hay muchas palabras que las vemos allí en este primer capítulo que nos van a retener durante un tiempo en el primer capítulo, así que yo creo que vamos a estar varios fines de semana trabajando palabras específicas. Ya si usted hace un poquito de memoria, hace 2 domingos atrás, en la primera parte vimos y partimos desde la base de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dijimos que esa bendición es como la bolsa que trae todo lo que va a desarrollar el apóstol Pablo en este primer capítulo. O sea, la bendición abarca todas estas cosas que estamos trabajando. Por ejemplo, el domingo pasado trabajamos como Dios nos eligió o como Dios nos escogió, y eso también lo mechamos ahí con la predestinación y con la aceptación. Si usted recuerda bien el mensaje de la semana pasada, hablamos de cómo fuimos elegidos, pero también está muy ligado a la palabra predestinación porque se nos puso un destino de antemano, y también dijimos que fuimos aceptados o fuimos aceptos en el amado. En esta tercera parte, en esta tercera entrega, vamos a ver la bendición de haber sido adoptados y unidos a Cristo. Ese va a ser nuestro objetivo en esta mañana. Adoptados y unidos a Cristo, y cómo eso afecta a nuestra convivencia dentro del cuerpo de Cristo, cómo nos afectamos nosotros, porque eso toca de cerca cómo usted y yo nos vamos a relacionar o cómo usted se va a relacionar con sus hermanos. Entonces, en esta carta el tema central, como ya lo hemos dicho, es la posición que hemos recibido de parte del Señor. Hemos sido trasladados a Cristo, pero también Cristo ha entrado en nosotros. Es una unión doble. Esto es tremendo, esto es lo que se nos tiene que revelar en esta carta. Ese es el objetivo del apóstol Pablo, entender que formar parte de la familia de Dios es un regalo para todos los que hemos sido justificados, todos los que hemos sido salvos en el Señor. Y voy a comenzar con Efesios 1:5, donde dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Fíjese cómo la predestinación está ligada a la adopción de la que vamos a hablar hoy. Dice: por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y antes de arrancar con este tema de la adopción o de haber sido adoptados, quiero aclarar un poquito este tema de la predestinación, porque a veces cuando hablamos de predestinación, y como bien entendemos que predestinación es poner un destino de antemano, siempre pensamos en el final de la predestinación, ¿no? Nos imaginamos cuando estemos en gloria. Pero fíjense que acá el apóstol Pablo está hablando de la predestinación, de que fuimos predestinados para ser hechos hijos, para ser adoptados. O sea que el foco y la lupa lo pone en el principio. Desde la eternidad nos predestinó, ¿para qué? Para ser escogidos, para ser adoptados. Entonces no está poniendo el foco, si bien no incluye ese destino, está incluido, pero fíjense que él pone el foco en que fuimos predestinados para ser adoptados. Así que allí comienza el viaje. Cuando hablamos de predestinación tenemos que entender que si hemos sido justificados y adoptados hijos, ya no hay ninguna posibilidad de que nuestro destino cambie. Por eso el foco lo está poniendo al principio y no al final. No hay ninguna posibilidad de que una persona salvada por el Señor se pierda. Esto es maravilloso. Si usted puede entender esto, pocos cristianos en el mundo entienden esta realidad. Hay muchos cristianos pensando que se pueden perder su salvación, que pueden dejar de alcanzar la gracia del Señor y perderse eternamente, pero eso no es lo que enseña el Evangelio. Acá lo que dice es que si Él nos ha elegido, no hay ninguna posibilidad de que nuestro destino final cambie. En el trayecto no va a pasar nada. El Señor no va a permitir nada, que pase nada en el trayecto que te deje fuera de esta salvación que hemos obtenido. Y lo dicen de muchas maneras, porque dice que aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla, ¿verdad? Todo eso dice el Evangelio, y que Él nos va a preservar hasta el final. Su mano es poderosa
para sostenerte en este caminar. Pase lo que pase, pierdas lo que pierdas, sufras lo que sufras, la mano del Señor va a ser mucho más fuerte que tu circunstancia. Eso lo experimentó Jeremías. Jeremías sufrió tanto la persecución de los reyes por profetizar, que en un momento dijo, basta Señor, ya no soporto más esto, pero seguidamente dice, pero tu mano fue fuerte sobre mí. Se quiso ir, correr, pero dijo, tu mano fue más fuerte y me sostuvo. Esa es la realidad para todos nosotros. El Señor va a ser más fuerte y más poderoso que todas tus circunstancias. Así que esto son buenas noticias. Entonces, vamos a comenzar derribando algunos argumentos que las religiones manejan. Por ejemplo, el engaño de la paternidad y de la hermandad universal. Comúnmente la Iglesia romana y también toda la teología liberal, usted va a escuchar que, por ejemplo, si usted lo escucha al Papa, lo va a escuchar decir que todos los seres humanos somos hijos de Dios y que todos somos hermanos. Los seres humanos somos hermanos unos de otros. Todo eso es una herejía levantada por personas que no conocen la Escritura. De ninguna manera somos todos hermanos. Lo que sí podemos decir es que todos los hombres somos linaje de Adán y que provenimos de Dios, pero de ninguna manera eso nos hace a todos hijos de Dios. Vamos a ir primero a leer Juan 1:12 para poner fundamento de esto, porque esto tiene que ser base fundamental de tu fe, de nuestra fe. Esto va poniendo fundamento, piedra firme en lo que nosotros creemos. Juan 1:12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad. Esa palabra potestad le dio posición, les dio la posición de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. No es a todos los seres humanos. Entonces, en cuanto al linaje de sangre, claro, todos venimos de Adán. Por supuesto que en eso sí somos todos del mismo linaje, pero los hijos de Dios no tienen nada que ver con carne y sangre, son engendrados por el Espíritu. Entonces toda esa falacia de la paternidad universal y de la hermandad universal no funciona, no tiene nada que ver con el Evangelio. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos son los hijos de Dios, los que son engendrados por el Espíritu. Así que no importa si usted es judío, usted viene de los arameos, de las realezas inglesas, no, nada de eso sirve. Y lo único que importa es que usted y yo hayamos sido escogidos por Él. Predestinados desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para ser adoptados, que es la palabra para esta mañana. Adoptados, hijos de Dios. Y el concepto de adopción, que a veces nosotros, fíjese, nosotros hablamos de adopción y ¿qué nos imaginamos? Un matrimonio que va a una agencia y adoptan un bebé de 1 año o un bebito recién nacido que alguien no lo quiso cuidar y se lo entregan en adopción. Eso es lo que nosotros nos imaginamos con el tema de la adopción. Pero cuando Pablo está hablando de adopción, está en el contexto del Imperio Romano y de aquellos tiempos donde incluso hombres grandes, señores, lores que tenían riquezas en el Imperio Romano, adoptaban un hijo de 24 años, de 30 años, ¿para qué? Para que su apellido y sus riquezas tuvieran un heredero. Para eso se adoptaban hijos, Entonces nosotros lo llevamos a la familia que quiere ser feliz, pero esto acá Pablo no lo está tomando desde esa perspectiva, lo está tomando desde alguien que va a heredar. Por eso es importante entender este asunto de lo que es la adopción. Y vamos a leer 1 de Juan 3:1, donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si usted recuerda a Jesús discutiendo con los fariseos, una de las cosas por las que los fariseos se enojaban con Jesús es porque Él decía que era el Hijo de Dios. Él decía, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué entendían los fariseos? ¿Y qué era lo que Jesús quería decir? Que Él y el Padre eran lo mismo. O sea, literalmente era el Hijo de Dios. Y los fariseos lo querían matar. Vamos, mire, Juan 10:33. Dice, y le respondieron los judíos,
diciendo, por buena obra no te apedreamos. Lo querían apedrear, lo querían matar. Para los judíos era una blasfemia decir que uno era hijo de Dios. Decir que era el hijo es, yo soy el heredero, yo soy el Mesías. Eso es lo que él estaba diciendo. Yo soy el heredero de todo lo de mi padre. Entonces los judíos le dicen, fíjese cómo ellos aceptan que lo querían apedrear. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y literalmente Jesús se hacía Dios y se mostraba y se revelaba como Dios mismo. Ese es el gran misterio, es uno de los grandes misterios que hablamos hace un par de domingos y que pertenecen al Evangelio, que es el Verbo hecho carne, o sea, el Dios encarnado. Entonces cabe destacar que esto es muy importante entender esto, que hay una singularidad única en la filiación de Jesús con su Padre. Porque hay una doctrina también que dice, bueno, Jesús es el Hijo de Dios y todos nosotros somos iguales a Jesús y somos lo mismo. Y no somos lo mismo que Jesús. Si bien Él ha compartido su naturaleza divina con nosotros, hay una singularidad única en la filiación de Jesús con su Padre. Él es el único Dios. O varias doctrinas que andan diciendo que los hombres somos dioses y en realidad no somos dioses. Mire, Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo, ¿se acuerdan en el bautismo de Jesús? Que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Toda la complacencia del Padre es con Jesús. Es con Jesús. Nosotros agarramos todo de rebote por la gracia de Dios. Entonces Él es el Hijo de Dios y todos nosotros somos adoptados hijos de Dios. O sea, Él es el Hijo verdadero, el Hijo genuino, pero en Él todos nosotros fuimos adoptados. ¿Por qué fuimos todos adoptados? Por el puro afecto de su voluntad. Porque se le plació y porque quiso amarnos, solamente por eso. Por eso es que Él nos adoptó. Entonces eso nos tiene que a nosotros dar una posición y tenemos que entender esa posición que hemos recibido. Por eso Jesús al orar también le enseñó a sus discípulos, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjese, se nos ha dado el ser hijos de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos, pero aunque recibimos esa potestad y la herencia y la bendición, solamente Jesús es el Hijo de Dios. Solamente Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué se nos tuvo que dar eso? Porque los seres humanos, por naturaleza, somos hijos de la serpiente. Somos hijos del diablo. Jesús le decía, ustedes son hijos del diablo. Por naturaleza somos hijos de ira y éramos hijos de muerte. Y el Señor dice que nos filió, nos hizo su familia, nos adoptó. Íbamos camino a la perdición, íbamos camino a la perdición eterna, al Hades, íbamos a ser torturados por toda una eternidad. Y Él dijo, los voy a adoptar por el puro afecto de mi voluntad. Quiero traerlos a mi familia, quiero darles nombre y quiero darles herencia, quiero darles apellido. Eso hizo el Señor. Recuerde que estamos trabajando la adopción. Fuimos adoptados. Entonces, mi hermano, vaya sumando. Ya sabemos que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Supimos el domingo pasado que fuimos escogidos o elegidos por Él. Ahora tenemos que entender que hemos sido adoptados, que hemos sido desafiliados de la serpiente y hemos sido adoptados para ser hijos de Dios. Otra vez, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinados para esto que estamos hablando hoy, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Iglesia, ser hijos de Dios es un regalo que Él nos ha dado. Mi pregunta es, ¿cuánto han aceptado ese regalo? Mire que puede ir alguien a su cumpleaños y llevarle un regalo y usted dejará el paquete ahí y nunca abrirlo. El regalo se lo dieron, pero usted nunca le saca el moño, usted nunca lo abre. Eso es creer. En el Evangelio todo funciona si usted lo cree. Dios le puede haber dado todas las cosas a usted, pero si usted no lo cree, no funciona. Por eso es importante entender el Evangelio, que es por fe. Todo es por fe en el Evangelio. Dice que el Evangelio se revela por fe y para fe. Así que no es por lo que usted haga. Lo que usted haga va a ser el resultado de esa fe.
Así que no esté queriendo hacer algo para que a usted le vaya bien con Dios. No hay que hacer nada, pastor. Sí, hay que hacer. Pero eso que usted va a hacer es el resultado de lo que usted cree. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que hacen sin creer. Hacen religiosamente. Por eso usted va a ver gente que se va de rodillas, no sé, a la difunta Correa. Otros se van a llevar una vela no sé a dónde. Otros van a ciertos rituales. Y en todo el mundo hay gente haciendo rituales. Creen que por hacer algo van a agradar a la deidad. Pero en realidad no es por lo que usted hace. Por eso Dios no lo tiene en cuenta. Lo que Dios tiene en cuenta es cuánto usted le cree a Dios y a su evangelio. Así que si usted quiere que le vaya bien, crea. Acompáñeme, vamos a Romanos 8:12, pasajes que trabajamos en la carta anterior. Romanos 8:12. Dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y hoy vamos a trabajar esto, las evidencias que muestran que usted y yo somos hijos de Dios. Porque esta es una gran confusión que hay en el mundo. Todo el mundo cree que es hijo de Dios. Encima tenemos líderes religiosos que dicen, bueno, somos todos hermanos en este mundo, Dios es Padre de toda la humanidad. Claro, todo eso confunde, la gente dice, bueno, yo soy hijo de Dios. Pero no es lo que dice el Evangelio. Dice acá el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuánta gente conoce usted que es guiada por el Espíritu de Dios? Ser guiado por el Espíritu de Dios es una de las evidencias de que somos sus hijos, de que hemos sido adoptados. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba. Y no me gusta que digan Abba Padre, porque es lo mismo, es decir, Padre, Padre. Es decir, Abba significa Padre. Nada más que ahí lo traducen, porque la palabra Abba en hebreo es muy profunda. Pero nosotros clamamos Padre. Solamente cuando usted ha sido adoptado puede decir Padre. Solamente alguien que sabe que es hijo puede orar Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso usted va a ver gente, mucha gente, como por ejemplo los judíos. Hashem es bueno, Hashem nos ama. Pero nadie le dice Padre. No, porque Elohim, o la gente usa todos los nombres habidos y por haber, los títulos de Dios. No, el Shaddai. No estoy diciendo que está mal. Ahora, si no le puedes decir Padre nuestro, hay un problema. Y fíjese que no dice Padre mío, es Padre nuestro, porque en esta carta habla del cuerpo de Cristo. Así que no es, oh Padre, tú y yo, no, es Padre nuestro, oramos juntos, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y oramos por Cristo al Padre. Entonces entender esto es maravilloso. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? Bueno, el Espíritu de Dios que te ha sido dado, si es que te ha sido dado, te va a revelar que eres hijo. ¿Por qué? Por un sentir, no por la palabra que estás escuchando. Ay, yo siento, mire, si es por sentir, un día usted va a sentir, otro día no va a sentir nada. Porque nuestras emociones suben y bajan toda la semana, todos los días. En un mismo día se siente que va a conquistar el mundo y a la noche tal vez tiene un miedo que se quiere esconder abajo de la cama. Esas son tus emociones. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo te habla? Te habla a través de la palabra. Por eso dice que la palabra es la espada del Espíritu. ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo? La palabra. Por eso las iglesias nos tenemos que tomar este tiempo a trabajar el Evangelio, no a estar viendo qué le hace falta, hermano. ¿Cuántos quieren una palabra profética? No es esa la reunión cristiana para buscar milagros y para perder. No. Nosotros nos reunimos por y para la palabra. Porque si usted cree, porque si usted entiende el Evangelio, usted va a ser prosperado, dice, en todas las cosas. Como prospera tu alma. Como prospera tu alma, va a prosperar tu vida. Entonces, esto no se trata de buscar beneficios personales. Esto se trata de entender el Evangelio. Y si usted lo entiende y lo cree, entonces usted tiene un futuro glorioso.
Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Desde ya te está diciendo que si eres un verdadero hijo de Dios, vas a padecer juntamente con Cristo. Así que toda ese verso del pare de sufrir, que a usted no le va a pasar nada, que usted va a ser una persona exitosa, todo eso son humanismo. Humanismo que está desparramado por toda la tierra. Y el evangelio no es humanista. El evangelio es espiritual y viene a enseñarnos cómo llevarnos bien con nuestro Padre Celestial. Entonces fuimos llevados a ser parte de su familia. Esa familia está compuesta de un padre y un hijo. Esa familia está compuesta de un padre y un hijo. Y después con todos nosotros que somos los hijos adoptivos, que estamos en el Hijo. Esa es la familia de la fe. Esto nos hace acreedores a su herencia. Recuerda que fuimos adoptados para recibir una herencia, para recibir un nombre. Si bien Jesucristo es hijo y nosotros fuimos adoptados, no hay miembros de segunda categoría en su pueblo. Él es el Hijo de Dios, el Padre es el Padre del Hijo, Él nos adoptó, pero mire, siendo que nosotros no éramos el Hijo de Dios y fuimos adoptados, ahora no hay miembros de segunda categoría. Por eso dice que la herencia que se le da al Hijo, la recibimos todos por igual. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, lo mismo que se le va a dar al Hijo, lo va usted a recibir. ¿Por qué? Porque estamos en el Hijo. Vamos a recibir la misma herencia. Mi pregunta es si ya te estás preparando. ¿Te estás preparando para recibir lo mismo que Cristo va a recibir? Y esto se entiende cuando empezamos a comprender que esto es estar en Cristo y Cristo en nosotros. Es una unión espiritual inefable. ¿Qué significa inefable? Que es difícil de explicar. Yo no sé cómo explicarlo, pero lo único que sé es que Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Y que si usted lo está creyendo, usted está avanzando en su vida espiritual. Yo en Cristo y Cristo en mí. Y si usted está en Cristo y yo estoy en Cristo, algo pasa entre nosotros, entre usted y yo. Porque es imposible que si usted está en Cristo, Cristo está en usted, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, entre usted y yo, ¿qué es lo que hay? Todo lo que dijo el apóstol Pablo, somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, somos hermanos en Cristo Jesús. Y todo eso trasciende cualquier filiación de sangre o humana o terrenal. Por eso, hermanos, entre nosotros, ¿qué es lo que dijo Jesús? Ámense. Ámense porque ustedes son miembros del mismo cuerpo, ustedes se pertenecen unos a otros. Mire lo que le voy a decir, esto va a sonar un poco, pero más que a su familia de sangre. Sí, pero que yo tengo hijos, cuñados, parientes. Sí, pero el cuerpo de Cristo trasciende aún las relaciones familiares. Somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso muchas veces usted va a experimentar que usted se va a llevar mejor con gente de la iglesia a veces que con los mismos familiares. No sé si a usted le ha pasado, pero nos llevamos mejor a veces con las personas que nos entendemos en el espíritu. Y eso pasa por esto que está diciendo, porque estamos en Cristo, Cristo está en nosotros y eso ha traído una unión espiritual en nuestras vidas. Somos uno en Cristo y este es el gran misterio que se entiende cuando comemos del pan y tomamos de la copa. Compartimos el pan, tomamos del vino y todo eso que está hablando del cuerpo partido, de que nos fuimos hechos uno, de que Él derramó su sangre, que todos nosotros fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que usted y yo tenemos que tener revelación y entendimiento, por eso nos tenemos que amar, nos tenemos que respetar. Y esta es la base de la comunión. ¿Qué es comunión? Una común unión. Estamos unidos por algo común y eso común que es Cristo Jesús. Allí estamos unidos todos nosotros. Y esto nos tiene que hacer entender que esta unión que tenemos en Cristo tiene que trascender cualquier dificultad, cualquier desaveniencia o desacuerdo que podamos tener entre nosotros. Por eso el amor entre nosotros es fundamental. Más allá de que usted hizo algo que a mí me molestó, yo hice algo que a usted le molestó, mayor que eso es que somos el cuerpo de Cristo.
trasciende esta realidad, tiene que trascender a los desacuerdos personales y humanos que podamos tener en esta tierra. Te pegan en una mejilla, pone la otra. El Señor Jesús nos enseñó eso. Esto es mucho más importante que los 100 pesos que no te devolvieron. Esto es mucho más grande, tienes que entenderlo. Y si lo entiendes, te vas a llevar bien con el Señor. Vamos a trabajar un poquito cuáles son las evidencias de que hemos sido adoptados, porque hay un gran problema en este mundo. Hay millones de personas que creen que son hijas de Dios y no son hijos de Dios. Ese es el gran problema. Y eso está plagada las iglesias de personas que creen que son salvas cuando no son salvas. Eso trae muchos problemas en las iglesias. Entonces, ¿qué evidencia que nosotros fuimos adoptados hijos de Dios? No que vayamos a la misma congregación. A veces pensamos, no, vamos a la misma iglesia, los dos somos hijos de Dios. No, podemos estar en una misma congregación y uno no haber sido adoptado por el Señor. No todos los que estudian la Biblia y oran han sido adoptados por el Señor. No porque te hayas bautizado has sido adoptado por el Señor, sino que vamos a ver por lo menos 3 evidencias. Y esto está muy bueno porque esto va a hacer que nosotros nos revisemos. El objetivo de esto no es amedrentarte, vos no sos hijo de Dios, no, es para que nos revisemos, es para que veamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice, examinaos a vosotros, examínense. No vaya a ser cosa que pasen toda una vida acá en la tierra creyendo que son adoptados, hijos de Dios, y después se lleven una gran sorpresa el día de mañana cuando rindan cuenta delante del Señor. Entonces vamos a trabajar evidencias. Romanos 8:14, lo leímos recién, lo vamos a volver a leer. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es una evidencia. Ahora vamos a ver qué es ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios? Son aquellos que por el Espíritu de Dios son guiados a hacer morir las obras de la carne. Porque ahí tenemos la tentación de pensar de que no, el Espíritu Santo me dijo que me case con Juanita. No, el Espíritu Santo me dijo que tome aquel trabajo. No, el Espíritu Santo me dijo que me vaya a vivir a tal ciudad. No, esa no es la guía de la que está hablando Pablo. Si usted lee el versículo anterior se va a dar cuenta que está hablando de la pureza y la santidad de los que han sido adoptados. Entonces, ¿quiénes son los guiados por el Espíritu de Dios? Los que son guiados a hacer morir las obras de la carne y vivir por el Espíritu. Estas son las evidencias, porque si usted dice, a ver, el que está al lado mío, ¿será hijo de Dios? Bueno, tiene que tener esta característica. Por el Espíritu de Dios hace morir lo pecaminoso para poder vivir una vida en pureza y en santidad. Esa es una evidencia. Si la persona que usted tiene al lado no lucha contra el pecado, no quiere santificarse, vive como cualquier persona de este mundo, entonces no ha sido adoptado. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre. Es un espíritu que hemos recibido. Es un espíritu de liberación, es un espíritu de libertad. ¿De libertad de qué? De libertad del pecado. Por eso es que una persona que vive pecando, que no se quiere santificar, no podemos decir este es un hijo de Dios, por más que esté en la iglesia, por más que cante las canciones, por más que lleve Biblia, por más que haga oraciones bonitas. La pregunta es ¿cómo está su vida de pureza y de santidad? Esto es lo que divide las aguas en todo el mundo. No importa el título que tengas, a la iglesia que vayas, no es lo que determina quién eres. Es el espíritu de liberación, de libertad que has recibido, que te permite ya haber salido de la esclavitud. Por eso está diciendo que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Esclavitud del pecado para estar otra vez en temor. Ese fue el espíritu que se metió en el ser humano en el huerto del Edén luego del pecado. Se metió un espíritu de esclavitud. Entonces los seres humanos que éramos todos nosotros antes de conocer a Dios, esclavos del pecado. Todas las cosas de este mundo me gustaban, pecábamos y no nos importaba nada, disfrutábamos del pecado, éramos, como digo yo siempre, atletas del pecado, y mientras más pecábamos, mejor. Pero acá dice, no, nosotros ya no recibimos ese espíritu de esclavitud para estar
otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora podemos decir Padre. Por eso los de la ley son esclavos y los de la gracia son hijos. Somos ahora hijos de la casa del Padre. En otras palabras, si enfrentas el pecado por medio de la gracia, fíjese, porque de esto se trata, haber salido del espíritu de esclavitud, haber recibido el espíritu de libertad, por el cual clamamos a nuestro Padre: Papá, tu potencia es la que me ayuda a vencer el pecado. ¿Dónde estaban en esclavitud los judíos? Estaban en esclavitud de la ley. Era toda la ley, toda la ley. Usted sabe que no podemos cumplir la ley porque nuestra carne es débil. Entonces, esa es una esclavitud. Los judíos, por más Biblia que tengan, por más que hagan oraciones larguísimas, si no han entendido la gracia, todavía no han sido liberados de la ley. Entonces, solo cuando yo entiendo la gracia es que soy libre para poder vivir una vida de hijo que muestre que soy un hijo adoptado por el Señor. Un cristiano que no cultiva el carácter de Cristo, no podemos decir que es cristiano. Nosotros le decimos cristiano a todo el mundo, pero hijo de Dios, adoptado, es aquel que trabaja por la gracia en contra del pecado y puede vivir una vida libre de ese pecado, dándole muerte al pecado por la fe y mostrando el carácter de Cristo. Así que si no se ve el carácter de Cristo en nosotros, no nos ofendamos si alguien no nos dice que somos cristianos. Seremos religiosos, evangélicos, católicos, un montón de cosas, pero no hijos de Dios adoptados. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, tienes una certeza interior. ¿Cuántos han tenido esa certeza interna que le dice: sos un hijo? ¿Y cómo sé que soy un hijo? Porque esa misma palabra que me dice que soy un hijo, que me da esa certeza, es el mismo poder que me ayuda a vencer el pecado en mi vida. Y entiéndase que nuestra santificación o nuestra pureza es una santificación progresiva. Cada día vamos teniendo mayor victoria sobre el pecado. El Evangelio dice que todo aquel que cree es salvo. El gran problema que tenemos es que todo el mundo dice que cree. Los católicos creen, las prostitutas creen, los presidiarios, usted vaya al penal, ahí a la cárcel, y todos creen, andan con un rosario colgando. Todo el mundo cree. Los políticos creen, juran por la Biblia y los santos evangelios. Y la Biblia dice que hasta los demonios creen. Así que creer te hace un cristiano adoptado, te hace un hijo de Dios creer. Mire, Santiago 2:19, para que vea que no estoy exagerando. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que creer no es lo que te hace un hijo de Dios. Creer, cree cualquiera. La evidencia tampoco es que alguna vez usted hizo una oración de fe en una reunión o en una campaña evangelística. Porque eso es lo que nos trajo la teología liberal, eso es lo que nos trajo la religión, que usted iba a una campaña. Acá muchas veces vinieron grandes evangelistas, vino Billy Graham, vino Luis Palau, todos esos evangelistas que predicaban. ¿Y cuál era la metodología? ¿Cuántos van a hacer la oración de arrepentimiento? Entonces creían que porque habían hecho una oración ese día y allí le habían dicho que ahora eran hijos de Dios, la gente se creyó que era hijo de Dios. Pero no somos hijos de Dios por una oración que hicimos. La única evidencia de que somos creyentes es que vivimos como creyentes. La única evidencia de que somos hijos de Dios es que vivimos como hijos de Dios. 2 de Corintios 13:5. Por eso acá el apóstol, mire lo que nos dice: examínense. Porque es un flagelo mundial que mucha gente cree que es cristiana cuando no es cristiana. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense ustedes mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Cómo sé yo que no estoy reprobado? ¿Cómo sé que estoy en la fe? Y, hermanos, la única evidencia es que vivimos como Cristo. Hágase esa pregunta. ¿Usted en su vida ve un vivir, un expresar de la vida de Cristo? ¿Hay una transformación en su vida
cotidiana de que usted va por la fe en contra del pecado y va teniendo victoria contra el poder del pecado. Estas son las evidencias, no que vayas a la iglesia todos los domingos. Esto toda iglesia se lo tiene que plantear alguna vez y todos nosotros nos tenemos que plantear esto, aunque sea un poquito incómodo. Pastor, pero estamos en una iglesia, ¿cómo va a preguntar eso? Nos tenemos que preguntar. El apóstol dice, examinaos a vosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo sé que he sido adoptado por Dios? Hermanos, es porque nos ha dado su Espíritu y vivimos como Él. Si yo no veo evidencia de una vida como la de Cristo en mí, por pequeño que sea, entonces yo tengo un problema. Yo tengo que venir a Él y ser salvo. Porque hay una seguridad falsa de la salvación. Hay una seguridad falsa de la adopción. Toda la seguridad está basada en un rito evangélico. Mire, esto es comúnmente lo que se ha hecho muchas veces en la iglesia. ¿Sabés que sos un pecador? Sí. ¿Te querés arrepentir? Sí. ¿Querés hacer esta oración conmigo? Sí. Bueno, oremos. ¿Hiciste la oración sinceramente? Sí. Bueno, ahora sos salvo. Y eso nosotros, ese rito evangélico, es lo que ha hecho salvo a un montón de gente. Que creen que son salvos. Pero en realidad no son salvos, no han sido adoptados, no son hijos. O sea, no es ese rito lo que a vos te salva. Es otra cosa. Lamentablemente, esto ha llenado las iglesias de gente no salva. Porque se convence a personas que les dicen, bueno, ahora vos sos salvo, ahora vos tenés que ir a la iglesia. Y la gente va a las iglesias y se empieza a llenar las iglesias de gente que no es salva. ¿Y eso a qué ha llevado? ¿Por qué hay tanto problema con la predicación? Porque si las personas no salvas llenan una iglesia, usted le va a demandar una vida que no pueden vivir. Por eso se deja de hablar del pecado en las iglesias. En una iglesia donde todos son hijos de Dios, cuando se habla del pecado hay alegría. Porque ninguno que es hijo de Dios ama el pecado. Odiamos el pecado. Entonces el pastor habló del pecado. Bien, porque que tenemos que crecer en santidad, en pureza, en el conocimiento de cómo vivir una vida en Cristo verdadera. No, el pastor tiró palo. Oh, el pastor es palero. No, y eso pasa cuando no somos salvos. Nos molesta que se hable del pecado. Nos incomoda. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad dada por Dios para enfrentar una vida libre de pecado. Pero si he sido adoptado, sí. Si usted es hijo de Dios, usted tiene el poder dado por el Espíritu Santo para enfrentar toda obra de la carne y salir vencedor. Esto es lo que hace la diferencia. Vamos a trabajar un poquito más evidencias de la adopción. La evidencia es que Dios ha trabajado en tu corazón de manera que ahora aborreces el pecado que antes amabas. Todo esto es un test que usted se tiene que hacer y que yo me lo estoy haciendo para poder ver si verdaderamente he sido adoptado por Dios. Ahora aborrezco el pecado que antes amaba. No lo quiero en mi vida. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo. Mire, es un mandamiento. A muchos les gustan los mandamientos del Antiguo Testamento y de la ley. Pero Jesús dijo, obedezcan mis mandamientos. Y estos son los mandamientos del Señor del Nuevo Pacto. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Estos son los mandamientos bajo el Nuevo Pacto. Entonces el mundo que antes te atraía, ahora lo rechazás. Antes era yo soy parte del mundo, me encantaba el mundo, donde estaban las masas, ahí yo iba. Hoy, hermano, si he sido adoptado por el Señor, no me atrae estar donde está todo el mundo. Cómo me hubiera gustado estar en la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia. ¿Realmente le gusta eso? Rechazamos todo eso, no lo queremos, no nos gusta. Gálatas 6:14, porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo crucificado al mundo. Esa es la evidencia de que eres un hijo de Dios, adoptado. ¿No te gusta más el mundo? ¿No lo quieres más? ¿Aborreces? No a las personas, el sistema del mundo. Aborrezco el sistema, amo a la gente, pero aborrezco el sistema de vida de este mundo. Eso muestra que has sido adoptado. Ese Dios que antes aborrecía, ahora lo amas. Y buscas obedecer sus palabras, sus mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, fíjese, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire la demanda que tenemos.
Si no hemos sido adoptados, es imposible. Ahora, si has sido adoptado por el Señor, tienes el Espíritu Santo que te ayuda a guardar los mandamientos del Señor Jesucristo. Entonces fíjese cómo es el mensaje para evangelizar. ¿Cómo es el mensaje? Está en Marcos 1:15. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No, es que es muy brusco ese mensaje. Mejor digámosle a la gente: Jesús te ama, Jesús te ama. Así andan todos los cristianos evangelizando. Dios te ama tanto. Ese no es el mensaje para predicar el Evangelio. No es Jesús te ama, es arrepiéntete de tus pecados y cree al Evangelio. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje. Por favor, si usted va a predicar el Evangelio, no ande Jesús te ama, Jesús te ama. No, eso no es, eso es humanismo. La predicación del Evangelio. ¿Y por qué? No, pero es que no le va a gustar. Mire, a las personas que fueron llamadas, predestinadas para ser adoptados hijos de Dios y sin mancha delante del Señor, te van a creer en ese arrepiéntete. El problema es que a veces no le obedecemos y no le creemos al Señor. Si Él te dice cómo evangelizar, ¿por qué evangelizamos con el Jesús te ama, Jesús te ama? Es arrepiéntete, crea el Evangelio. Vení que te voy a explicar el Evangelio. Vení que te voy a explicar por qué tenés que creer en Él. Y cuando las personas creen, se van a arrepentir, porque el arrepentimiento no viene por lo que vos le decís y tu convencimiento hacia Él. El arrepentimiento viene por la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. ¿Qué hemos hecho las iglesias? Bueno, prediquemos como se nos da la gana. Jesús los ama a todos, somos todos hijos de Dios. Claro, se llenó las iglesias de gente que no era adoptada. Y después tenés que rebajar el mensaje, tenés que echarle agua, porque si no la gente no permanece en las iglesias. Quieren escuchar éxito, quieren escuchar que los motiven, quieren escuchar que ellos van a alcanzar sus sueños. Eso quiere escuchar la gente en las iglesias. Bueno, para que se vayan a un curso motivacional, que se vayan a hacer coaching ontológico, pero eso no es el Evangelio. Estos no son centros para motivar a la gente, estos son centros para explicar el Evangelio y que la gente crea, para que se salven, para que reciban la adopción a la que fueron predestinados y puedan vivir victoriosos frente al pecado y al poder del pecado. ¿Cuál es la evidencia? Que creces en santidad. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la evidencia de que has sido salvado. Vives sin mancha delante de Él, irreprensibles. Sí, pastor, pero yo peco. Sí, yo también peco. Pero ¿sabe qué? Vamos progresando, vamos creciendo en santidad, vamos desechando la cultura de este mundo, las cosas que aprendimos desde niño. Hemos aprendido un montón de cosas por cultura, por la casa en la que naciste, por lo que te enseñaron tus padres. Pero dice que aunque tu padre, tu madre te deje, con todo Jehová te recogerá. ¿Te recoge quién? Tu Padre Celestial, porque ahora pasás a ser parte de la familia del cielo, de la familia de la fe. Empiezas a conocer a tus hermanos, a los que están ahí sentados al lado tuyo y a los que están desparramados por todo este mundo. Que usted los va a poder discernir ahora mejor con esto que estamos entendiendo. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el objetivo. Así que si tu vida cristiana no estás viendo que estás dejando el pecado, que estás creciendo en santidad, pregúntate si realmente has sido adoptado. Y ya vamos a ver que esto es muy así, porque al final del mensaje vamos a poner una base escritural irrefutable. Entonces tú y mi relación con el pecado es lo que habla de nuestra salvación. La santidad y la pureza creciente son la mayor evidencia de que el Señor nos ha salvado y de que fuimos adoptados. Miren, todos nosotros conocemos gente, mucha gente que dice ser cristiana, que no pertenece a ninguna iglesia, no crecen en santidad, no crecen en pureza. Sin embargo, los escuchamos hablar de Dios y parece que son super archi mega cristianos. No quieren saber nada con la iglesia, no se congregan, no tienen roce con los hermanos. Ellos son cristianos pero de su casa. No, yo me congrego por internet, dicen algunos. ¿Realmente vamos a creer que esa gente son cristianos? Difícil que una persona que diga que no quiere tener contacto con otros cristianos sea un cristiano verdadero. Difícil de creer. ¿Según quién son cristianos? ¿O según qué?
Comúnmente estas personas viven para ellos mismos y no para Dios. Se deleitan en las cosas del mundo, no tienen ni idea de lo que es el cuerpo de Cristo. Sencillamente, ¿por qué? Porque no han sido adoptados. Porque cuando usted es adoptado, usted quiere estar en su casa. Usted quiere estar con otros cristianos. Si sus mejores amigos son de este mundo, pregúntese, ¿cómo puede ser que mis mejores amigos o la gente con la que a mí me gusta estar son todos incrédulos? ¿Cómo puede ser? Eso no puede ser. Yo venía de una vida totalmente perdida, pero lo que me pasó fue que dejé todo por la iglesia, por los hermanos, por los santos, por querer estar en los ambientes de santidad, crecer, conocer la palabra, escuchar la predicación. Empecé a hacer amigos cristianos. Claro que te lleva un tiempo, claro que no haces amigos de un día para el otro, pero ya estás en la casa, ya estás en la casa del Padre. A muchos de ustedes yo tengo que decirles, bienvenidos a la casa del Padre. Y a otros, revisemos, no. No podemos creer que porque alguien nos dijo que somos hijos, ya somos hijos. No, lo que pasa es que yo una vez dejé el alcohol. Eso lo puede hacer cualquiera en Alcohólicos Anónimos. No, esta persona, yo dejé el alcohol. Y van a una iglesia y otros dejaron las drogas. Yo escuchaba a un contador de chistes en la semana, su testimonio, no es cristiano. Pero él contaba que él que era muy alcohólico y vivía tomando alcohol, tenía que tomar alcohol para dormir, para levantar, para todo. Y dice, cuando nació mi hija, hice un clic y dejé de tomar. No estamos hablando de cristianos, ni de iglesia, ni de nada. O sea, dejó el alcohol solo. O sea que cualquier persona puede dejar el alcohol, un vicio, una mala práctica. Eso no nos hace adoptados por el Señor. A veces pensamos, porque no, listo, yo ahora en esta área No. Cuando eres adoptado hay un cambio en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida empiezas a cambiar. No solamente que dejemos el alcohol, no solamente que dejamos la droga, no solamente que dejamos una mala práctica. Toda nuestra vida comienza a cambiar. No, que yo hice una decisión de fe, no es suficiente. ¿Cuál es la evidencia verdadera? Es un cambio en todas las áreas de nuestra vida. Tito 1:16. Mire, esta es la posibilidad. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, hay mucha gente que va a decir, ¿qué es profesar? Decir, yo conozco a Dios. Yo sí que conozco a Dios. No, yo una vez dejé esto, una vez dejé esto otro. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo que abominables, siendo que rebeldes, siendo que reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero es porque no pueden, porque si una persona no ha sido adoptada por el Señor, si una persona no ha venido a la casa del Padre, no puede. Y en eso descanse, porque eso es soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Yo hablaba con una persona de México en estos días, con un ateo hablaba. Usted, ¿qué me vas a decir ahora? Que debo buscar a Dios adentro mío y lo voy a encontrar. Le digo, no, te voy a decir una cosa. Dios no anda desesperado para que todo el mundo lo busque. Dios lo único que quiere es que a los que Él escogió vengan a Él y punto, se acabó, le digo. Así que no te preocupes. Si has sido llamado por Dios, un día Él se te va a revelar y vos no te vas a poder resistir. Y si no, lamento decirte que pasarás una eternidad sin Dios. Un ateo que estaba muy violento me terminó mandando un abrazo. ¿Vio esos abracitos que se mandan hoy? Se apaciguó. Claro, porque cuando uno le dice la verdad, y muchos ateos están mal y tienen bronca porque se les ha predicado mal el evangelio. Claro, y me tiran unos argumentos, y ustedes de esto. Digo, yo no te estoy hablando de ninguna religión, te estoy hablando de Dios, el Creador, porque todo el tema salió por el Creador. Entonces tenemos que empezar a revisar nuestras vidas por medio de las Escrituras. ¿Cómo es mi forma de vida? Acompáñame a 1 de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, para los que profesamos que somos cristianos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, mire la evidencia. Tenemos comunión los unos con los otros. Por eso yo no creo que una persona que no quiera estar con los cristianos, no quiera congregarse, no quiera saber nada con las iglesias, que a mí no me gusta lo que dicen los pastores y todas esas excusas. A mí que no me engañe ninguna persona que no quiera saber nada con el cuerpo de Cristo, de que es una persona adoptada y salva. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para su tranquilidad y la mía, seguimos pecando.
seguimos pecando, pero no tenemos un estilo de vida pecaminoso. Esto hay que explicarlo porque a veces se va a escuchar como que hasta yo que estoy predicando, no, el pastor es inmaculado. No, todos fallamos. Todos podemos decir, mi carne es débil, a veces reacciono como no quiero, a veces cometemos errores, decimos lo que no teníamos que decir, nos enojamos, a veces nuestro carácter no manifiesta a Cristo, pero mi hermano, no tenemos un estilo de vida pecaminoso. Nuestro estilo de vida es un estilo de vida de santificación. Cada día tomamos decisiones y siempre nuestras decisiones nos van llevando a vivir una vida en mayor santidad. Podemos decir, Abba, el que ha sido adoptado va a luchar con el pecado mediante la fe en la obra de Cristo. Esto es muy importante, preste atención a esto. Esto es milimétrico. El que ha sido adoptado va a luchar contra el pecado no por medio de la ley, sino mediante la fe en la obra de Cristo. Esto es muy importante porque esto va a mostrar si usted y yo somos hijos de Dios adoptados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo sé que una persona es un hijo de Dios y ha sido adoptado por el Padre? Porque contra el pecado lucha según la fe en la obra y en la confianza en la obra de Jesucristo en la cruz y no por medio de la ley o de la legalidad. ¿Y qué pasa si pecamos y nos empezamos a acostumbrar a pecar los cristianos, los adoptados hijos de Dios? Va a pasar Hebreos 12:6. Mire lo que pasa cuando le empezamos a agarrar el gustito al pecado. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, tienes un padre, has sido adoptado, te ha dado el Espíritu Santo, puedes tener victoria por medio de la fe y de entender el Evangelio, vas a tener victoria sobre toda práctica pecaminosa, pero a veces si nos volvemos un poquito rebeldes y nos gusta o por ignorancia sostenemos culturalmente una práctica pecaminosa en nuestra vida, va a venir el azote y la disciplina, pero no en el sentido del azote mal, sino el azote para disciplinarnos en el buen sentido, como cuando usted disciplina a su hijo a levantarse temprano, por ejemplo. Dios, nuestro Padre, quiere disciplinarnos. La disciplina en el sentido, a ver, vamos, quiero que te empieces a levantar temprano todos los días, quiero que aprendas a hacer el devocional todos los días. Eso es disciplina. Y como tienes un Padre, te va a disciplinar y muchas veces va a doler el azote. Yo sé que duele, pero eso es porque tienes un Padre. Si no tienes un Padre, dice la Biblia, eres bastardo y nadie te va a disciplinar. Así que si estás caminando torcido, vas a seguir torcido toda la vida. Pero como tienes un Padre, la mano del Señor va a ser poderosa sobre tu vida. Y aunque te quieras ir para el mundo y te quieras ir para allá y te quieras ir para el otro lado, siempre, ¿conoces esa de las 99? Y unas se iba seguido, ¿no? Las 99 ovejas, una se iba. Y cuentan los que saben de oveja que cuando ya está alguna ovejita media rebelde y se va muy seguido, el pastor va y le quiebra una pata, se la pone acá arriba en el hombro y sigue con las otras 99 hasta que se acostumbra a caminar con el redil. Y eso pasa con las ovejas, eso pasa en lo natural, y por eso el Señor Jesús también lo toma como un ejemplo para nosotros. ¿Por qué un verdadero hijo adoptado por el Padre es conocido por la santidad creciente? Es una pregunta. Porque a un verdadero hijo se le da la capacidad de obedecer al Señor. Y a esto me refería recién, que quería que le prestáramos mucha atención. Acompáñeme a Jeremías 32:38. Todas estas promesas que vamos a leer ahora se cumplieron en la cruz. Mire, dice, esto es en el Antiguo Testamento, Dios diciéndole a su pueblo Israel: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón. ¿Qué les da? ¿Qué nos da el Señor para que le obedezcamos? Un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para siempre. No es que listo, se me perdió, ya no temo más al Señor, ahora no sé, estoy apartado. Veo esa gente que dice, no, estoy apartado. Ya vamos a tocar el tema del apartarse, porque hay ahí un pequeño
punto que tenemos que explicar. Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, para que te vaya bien a vos y le vaya bien a tus hijos. Yo sí creo que cuando los padres son temerosos de Dios, le va bien a los hijos, les va bien a los hijos. Pueden haber excepciones, pero mi hermano, creo lo que Dios está diciendo, que si los padres son temerosos de Dios, es muy difícil que un hijo se te vaya al mundo. Hermanos, cuando nosotros creemos en el Señor y amamos al Señor y servimos, la misma bendición que hemos recibido va a pegar a nuestras generaciones. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Hermanos, esta es la bendición que usted y yo recibimos en la cruz. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Por qué un hijo adoptado puede obedecer al Señor? Porque el Señor dice: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esto lo prometió el Señor y lo cumplió en el Pentecostés cuando nos dio su Espíritu Santo. Esto es lo que tiene todo hijo adoptado. ¿Cómo sabemos que una persona es salva, que es hijo, que es un adoptado? Se tienen que conjugar dos factores y con esto voy a terminar. Se conjugan dos factores. El primero, Cristo en ellos. Vamos a la Escritura, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿A quién le dice eso? A sus hijos. No te dejaré ni te desampararé. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es Cristo en nosotros. Esto es maravilloso, hermano. Por eso es que un verdadero cristiano es imposible que se pierda. Desde que recibió al Señor, se pierde en el camino y no llega al destino. Es imposible que no llegue al destino. ¿Quién se pierde en el camino? El que no es hijo. Pero al mismo tiempo, porque este es el misterio de que estamos trabajando, al mismo tiempo dice que les iba a dar un corazón para que no se aparten del Señor. Eso es ellos en Él. Acompáñenme a Deuteronomio 36. Dice: y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Quién es el que pone en nuestro corazón que nosotros amemos a Dios? No es con tu fuerza. Esta es la herencia, mi hermano, esta es la herencia. No es con tu fuerza que usted tiene que ame a Dios, vamos, y queremos agarrar un diario, lo enroscamos y le pegamos a los hijos. Ama al Señor, ama al Señor. No es así. No es la mujer pegándole al marido, el marido pegándole a la mujer para que amen al Señor. Esto es, ¿eres adoptado, sí o no? Y no nos podemos enojar. Crecer en la santidad también tiene que ver con eso, con amar a las personas que no nos quieren. Y eso también tiene que ser una evidencia de que hemos sido adoptados. Así que el Señor circuncidará tu corazón y el de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Se acuerda de él? Y amarás a Dios con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Sí, está bien. Pero solamente se puede cumplir si el Señor circuncidó nuestro corazón, si no es imposible amar a Dios. Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Qué va a hacer el Señor? Que no nos apartemos de Él. Tranquilos, a eso hay que explicarlo, porque una persona salva, claro que puede pasar por un momento de debilidad, de estupor, de confusión. Sí, a los salvos les pasa eso, nos pasa eso. Podemos andar una semana medio chiflados ahí, como que ya no queremos ver a nadie, queremos irnos a la montaña y descansar. Pero no te puedes apartar de tu padre, de tu familia, por mucho tiempo. No puedes vivir apartado del cuerpo, no puedes vivir apartado de Cristo. Eso es algo que no entra dentro de la teología. Ser adoptado es haber sido traídos a la familia de Dios. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo.
¿Cómo se evidencia? Que empiezo a verte a vos ya no como un ser humano, te veo como parte de mi familia. Y vos me empezás a ver a mí como parte de tu familia. Y nos empezamos a ver unos a otros como parte de nuestra familia. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dígame si esto no es una bendición. Pertenecemos a su familia. ¿Se acuerda cuando éramos adolescentes o chicos y nos invitaba el vecino, un amigo a la casa y los padres eran amables y te servían la comida y vos te sentías, qué lindo, mi amigo, la casa de mi amigo? Imagínense, estamos en la casa del Padre, nos invitó a su familia y nos adoptó. Así que una gran evidencia es que amamos a los que han sido engendrados por Dios. Eso es lo que dice Juan. El que ama a Dios, ama al que ha sido engendrado por Dios. O sea que sientes un amor especial por aquellos. Por eso la Biblia dice, amen a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. No es que odies al incrédulo y ames al... No. Amamos a todos, pero hay un amor especial entre nosotros porque pertenecemos al mismo cuerpo, a la misma familia. Así que la evidencia de haber sido adoptados es que a pesar de las debilidades, a pesar de que fallamos, a pesar de los tropiezos, andamos como Cristo anduvo. Se empieza a ver eso en tu vida y en la mía. Andamos como Cristo anduvo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces revisemos esta semana. ¿Ando como Cristo? ¿O voy el domingo a la iglesia y después toda la semana soy un diablo? Me gustan las cosas del mundo, me gusta el pecado, pero el domingo tengo que ir a la iglesia. Y después te preguntan en la escuela o te preguntan, ¿sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. Mejor no diga que es cristiano si no ha empezado a ver la transformación de la santidad. Mire, yo conocí al Señor y ya le andaba gritando a todo el mundo que era cristiano. Claro, un día no sé qué me mandé en el trabajo y me dice, ¿y vos sos cristiano? Me dice una de las... ¿Y vos andás diciendo que sos cristiano? Dejamos mal al Señor. Y claro, ahora después uno entiende, no tiene que andar vociferando a los cuatro vientos. Espere, vaya tranquilo, no le grite a todo el mundo que es cristiano, vaya santificándose, porque después nos van a demandar. Nosotros decimos que somos cristianos y ya te ponen la lupa y empiezan a mirar cómo sos. Y van a buscar el primer error para decirte, ¿y dónde está tu Dios? Pero bueno, uno lo va aprendiendo en el camino, falla, se equivoca y vamos madurando y vamos creciendo. Pero mi objetivo en esta mañana es que nosotros podamos entender y podamos conocer si realmente hemos sido adoptados por el Señor. Adopción es una bendición que viene junto con la salvación. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar por esto.